Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, gracias por continuar en sintonía. El mundo cripto volvió a ocupar titulares por dos razones muy distintas, pero pues de alguna manera conectadas. Por un lado, una investigación del New York Times volvió a sacudir uno de los grandes misterios de la era digital al señalar al criptógrafo británico Adam Back como candidato o como identidad más probable de ser el muy famoso Satoshi Nakamoto, el nada más y nada menos que creador del Bitcoin, por ahí del 2009-2010. Bueno, seguramente pues lo estaba creando desde antes, pero aparece en 2009-2010. Back lo negó públicamente y por eso el enigma sigue abierto en realidad. Más que una curiosidad biográfica, el tema importa porque si alguna vez se confirmara la identidad de Satoshi, estaríamos hablando de alguien que, según estimaciones ampliamente citadas, controlaría alrededor de 1,1 millones de bitcoins, una fortuna más o menos de 80.000 millones de dólares hoy. Bueno, pero al mismo tiempo, las criptomonedas reaparecieron en otro plano mucho más geopolítico. En medio de la crisis en el Estrecho de Hormuz, Reuters reportó que Irán estaba considerando, esto está en pleno desarrollo porque era antes de la famosa tregua, imponer peajes a los barcos que crucen la vía y que, según algunas versiones recogidas por Reuters, esos peajes podrían ser exigidos en pagos en criptomonedas. Eso todavía no aparece como una política formalmente confirmada, pero sí revela pues, lo importante, ¿no? En escenarios de guerra, sanciones y tensión sobre el sistema financiero tradicional, las cripto vuelven a ser vistas por muchos como herramientas de pago seguro, resguardo también o evasión de restricciones también. Así que bueno, subió un poquito el Bitcoin tras estas noticias y por eso a quien llamamos pues a el experto Mauricio Castillo, que ya es amigo de todos ustedes, es educador financiero, CEO de Bit Capital, academia enfocada en finanzas personales y creación de portafolios de inversión, además docente universitario en finanzas y tiene amplia experiencia en criptomonedas, en blockchain. Fundó la tiquetera Web3 Halos y creó la Expo Invest 180. Y bueno, es amigo del programa y de todos ustedes. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Hola, hola Fernando, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí aprendiendo, como te digo siempre, gracias por otra vez permitirme hablar aquí con los oyentes y bueno, dialogar un poquito contigo sobre lo que está pasando en el mundo cripto. Lo primero, y porque es viernes, hablemos de lo más divertido. ¿Cómo es que hay alguien ahí que no sabemos quién es, que tiene 80.000 millones de dólares hoy, pero que tuvo en algún momento 126.000 millones de dólares, o bueno, a lo que esté la cotización del Bitcoin, pero que tiene 1 millón de Bitcoin y que es el muy famoso Satoshi Nakamoto? Muchos de la audiencia quizás no lo conozcan, otros sepan, por lo menos hayan oído de que pues, es el creador del Bitcoin, ¿no? Yo creo que es uno de los pilares que ha permitido realmente a que Bitcoin sea esa criptomoneda que saque la casta o la bandera fuerte en el mercado cripto. Porque hay un debate muy fuerte, Fernando, y es ¿qué tan importante sería conocer a Satoshi Nakamoto? Saber quién es. ¿Qué impacto traería el conocer si es una persona, si es una comunidad, si es un agente, etcétera? ¿Y qué impacto tendría eso en el valor comercial? Porque el estandarte de Bitcoin es finanzas descentralizadas. Y si nosotros ponemos o tenemos en detalle saber quién es esa persona o ese grupo empresarial, pues realmente se perdería ese concepto de que desconocemos y de las finanzas descentralizadas. Tenemos que también tener claro, Fernando, que hoy todo el mundo gira a nivel político, a nivel social, como que el poder en pocas manos no es tan chévere. Y vemos cómo a nivel político la gente se queja de sus propios gobiernos, que no se le está dando un buen manejo a sus recursos y en este estandarte están los bancos. Los bancos se están volviendo cada vez más insostenibles frente a su reputación a las personas, porque la gente cada vez permite y entiende que tener el control de todo no es tan bueno para unas personas porque te cobran impuestos, porque realmente tienes un dinero que no te pertenece, porque definitivamente no tienes valor en el tiempo. En cambio, las finanzas descentralizadas
intentan ser una contrapropuesta a esto. Intentan ser algo como hay un plan B. Sin embargo, si tú me preguntas un poquito adelantándome la conversación, yo creo que ni es centralizado ni es descentralizado, porque hay conceptos dentro de Bitcoin que son centralizados y hay conceptos que son descentralizados. Siento que ambas posturas irse a los dos extremos son malas y que el mundo va a necesitar de ambas combinadas para que definitivamente no solo Bitcoin, sino los proyectos tecnológicos que se desarrollen en diferentes áreas tengan un futuro próspero más adelante. Ahora, el blockchain ya es una absoluta realidad, digamos, en muchísimas áreas, en muchos aspectos, ¿no? La tecnología se utiliza. Em, ¿Por qué tanto rechazo? Porque se habla de que ay, se usa cripto para actuaciones non santas, ¿verdad? Pero ahí se usa más el cash, el dinero en efectivo para eso mismo. Entonces tampoco lo vas a eliminar por eso, ¿no? Entonces, y acá lo descentralizado o no centralizado lo pones porque es parte del atractivo de las criptomonedas y del Bitcoin, pero también, bueno, justamente por Satoshi Nakamoto, que podría no ser una persona y serían una de las tesis más aceptadas, ¿no? Aunque ya hemos visto, eh, pues, que la justicia británica había hecho todo un caso alrededor de Craig Wright, que él mismo había dicho que sí era Satoshi Nakamoto. Ahora está Adam Back diciendo que el mismísimo New York Times dice que es este creador del Bitcoin, pero antes hay una persona de apellido Nakamoto, Dorian Nakamoto, que Newsweek en 2014 ya había dicho que era, pero fue también muy cuestionado. Y así han aparecido Nick Szabo, Hat Finney, Len Sussman, Peter Todd y hasta el propio Elon Musk aparece como Sí. posible candidato, ¿no? Bah, No, candidato no, pero identidad. no, es muy cierto. Y yo creo que esa incertidumbre es lo que hace atractivo más a este sistema. También. Porque vuelvo y te lo digo, el no conocer realmente la persona que está detrás, pues da un cierto despeje a que realmente tienes algo tuyo. Aunque vuelvo y lo repito, ¿qué pasaría si a nivel técnico un día de estos, esa wallet que tú dijiste de 1.1 millones de bitcoins, llega X persona y dice, yo soy Satoshi Nakamoto y voy a mover un bitcoin o voy a mover tantos bitcoin? Eso generaría un colapso financiero porque realmente perdería esa suspicacia, ese sentir de que realmente no es de nadie, sino es de todos. Inclusive, Fernando, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de participar en eventos cripto, pero estos mismos bitcoiners minimalistas que les dicen, dicen, nosotros somos Satoshi Nakamoto. O sea, se volvió dentro de la comunidad como que nadie, no hay una persona, sino que todo el mundo hace parte de la comunidad de Bitcoin y porque yo transo, hago parte de esa confidencialidad, de esa seguridad que funciona este proyecto y por eso yo soy Satoshi Nakamoto. Entonces sí creo que en el momento en que llegáramos a saber, que realmente no creo que Satoshi sea tan bajo de inteligencia para decir soy yo, sino definitivamente le conviene para que siga creciendo su proyecto, pues definitivamente creería que es mejor que esté en el anonimato y que realmente sigan generando suspicacias en el mercado. Ahora, volviendo a este tema que, bueno, subió, no, digamos muchísimo, que estaban 60 y tantos, 70, ahora quedó en 73.000 dólares por Bitcoin, creo que ahora están en 72.900. Pero se habla del Bitcoin justamente porque quedó nombrado ahí por Irán en relación a queremos cobrar este paso, este peaje en criptomonedas. No dijeron Bitcoin, ¿verdad? Pero dijeron criptomonedas y bueno, cuando alguien habla de criptomonedas aparece Bitcoin en primer lugar, ¿no? Es muy interesante, primero, que yo sé que ahorita todo el mundo puede sentir como que están evadiendo la ley, todo lo que Estados Unidos o los países externos traten de bloquear económicamente a Irán, pues esta es una salida que hoy existe y tenemos que entender que pues hasta que no haya una regulación, como te lo he venido diciendo anteriormente, va a seguir pasando. Es que no solo hablemos de Irán, hace muchos años hay secuestros, hace muchos años hay extorsiones, hace muchos años se maneja mucho dinero, no solo ilegal, sino de personas que realmente no quieren
pagar impuestos o que realmente el Estado o el sistema financiero tradicional sepan que ellos tienen, porque se vuelve demasiado costoso. Yo te doy un ejemplo muy claro que está pasando en mi país, en Colombia en este momento. El señor Gustavo Petro aumentó el impuesto del patrimonio de 0,5 a 1,6, o sea, más del 200% a personas que tenían más de un monto considerable a nivel de activos de inversión, no activos quietos, sino activos de inversión. Entonces estas personas, obviamente, al ver que les aumentó este patrimonio de un momento a otro y otros impuestos, pues ¿qué otras alternativas tienen? Este mundo cripto. Y este mundo cripto realmente, mientras no exista una regulación tal, mientras países latinos, no solo Colombia, sino otros países latinos que ya están generando algunas leyes para cobrar impuestos sobre el mercado de activos digitales, pero que todavía no reconocen a las criptomonedas como medio de pago, pues todavía hay mucha incertidumbre. Se dice que Estados Unidos va a empezar a dar grandes avances en eso, seguimos esperando, pero el sistema necesita no pelear contra el mercado cripto, sino adaptarse al mercado cripto. Es que es una Pero además, realidad. exacto, es lo que ha venido diciendo el mercado siempre, es decir, dejen al mercado trabajar y dejar al mercado trabajar, si para la cripto hay mercado, es dejar que lo cripto avance, si hay To- mercado. Si no hay mercado no va a avanzar, punto. Es total. Y lo mejor del caso es que recordemos que existen más de 20.000 proyectos de cripto, existe inclusive mercados de inteligencia artificial trabajando con mercados cripto, y lo que está haciendo el mercado realmente es limpiando lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar. El mercado cripto necesita crecer, pero estamos frente a una tecnología que vuelvo y te lo repito y hago este ejemplo siempre, pero para que la gente me entienda esto es un Uber financiero. El que tiene su vehículo y se quiere montar sobre él, bien. Los entes gubernamentales tienen que adaptarse y fijar leyes sobre eso. Claro, tendrán que generar control y también ganarse su partida de torta. Pero hay que ser entendible que lo peor que puede hacer un gobierno es bloquearlo y no entenderlo. Entonces, ese es el fundamento, ese es el crecimiento que está generando. Y vuelvo y te lo digo, el problema no es Bitcoin. El problema es que tratan de crear falsas ideas de que ahora es malo el Bitcoin porque se están haciendo este tipo de transacciones, pero se vienen haciendo hace cuántos años en dólares, en pesos colombianos, Total. en colones, en muchas otras monedas. Es simplemente Y que ahora es en más producto. visible. Y en En producto. producto, O sea, total. entonces sí, eliminamos todos los productos porque la gente lo usa. Hasta ahora se ha escuchado bastante que avanzan regulaciones o que avanzan algunas disposiciones en la Unión Europea, en Estados Unidos, sobre los stablecoins principalmente, ¿no? Como que sienten más seguridad porque está amarradito, ¿no? Está como atado ahí al dólar, atado a otros activos, como que entonces dicen, bueno, tratemos de ver qué pasa con esto, que lo tenemos más controlado. Claro, porque en este momento cualquier mercado cripto, yo tengo una empresa tal y yo puedo crear una cripto que se llame Maocoin, y las personas que trabajan dentro de mi empresa puedo empezarles a pagar esa criptomoneda si ellos, solo si ellos están de acuerdo conmigo en aceptar ese modo de intercambio. Ujú. Entonces lo que se están dando cuenta los gobiernos es que, oiga, perdimos el control. La imprimidera de billete ya se nos está acabando porque hay otras empresas digitales que están creando sus propias monedas o sus propios sistemas de impresión digital y están creando sus propias economías. El punto está en que tenemos una economía enferma, Fernando. Eso no se nos puede olvidar. Y esa economía enferma de la inflación, al no tener un respaldo físico, al estar imprimiendo, al no conocer cuántos dólares hay en el mundo, ni cuántas monedas fiat hay en el mundo sobre algo porque no hay control, realmente ahí sí el mercado cripto saca la mano y dice, nosotros, algunas, no todas, podemos atacar directamente esa inflación y mejorar la economía que ustedes están teniendo gravemente herida por alta deuda, por alta inflación, y porque esto no va a parar. Esto va a seguir creciendo poco a poco a través del tiempo. Entonces, las cripto tienen algo potencial frente a ese tema de inflación, pero no todas. Algunas son deflacionarias y obviamente cada mercado depende de las situaciones y del contexto económico del país. Lo que quizás hace ruido a algunas personas y especialmente a las grandes instituciones, a los grandes bancos, que sabemos que son actores importantes en la política, en la economía, en todo lo que pues, nos mueve como sociedad. Quizás lo que hace más ruido es que justamente ese carácter descentralizado, ese carácter de no responde a nadie más que al propio mercado, pero no es justamente casi como ley pura del mercado. Es decir,
Si no responde a nadie, si no hay, claro, podría Satoshi Nakamoto agarrar y decir, vendo 500.000 bitcoins y entonces mueve toda la balanza porque quiere. Bueno, que vaya a conseguir a ver quién se los compre de una, pero seguro descentralizadamente lo logra. Pero entonces, claro, esa persona sí podría mover un poco la balanza, pero como sucede también, las grandes empresas, los grandes accionistas de esas empresas pueden también mover un poco si va para arriba o para abajo. Es decir, al final es el mercado, pero le temen a eso. Le temen a lo que defienden. Claro, le temen porque no está dentro de su rueda, Fernando. Es decir, ellos arrancaron con la impresión del dinero, creamos un banco, ese banco central va a hablar con los comerciantes o con las personas que necesitan ese dinero, pero a través de una rueda que tiene una consecución. O sea, usted no salga de esta rueda. Pero este sistema lo que hizo fue, antes de crear la rueda, creó la comunidad que va a hacer posible crear la rueda, o sea, crear el dinero. O sea, fue el mercado totalmente contrario y por eso es que ellos no tienen control. Y no tienen control porque la misma gente, que aquí está el punto importante, es, están dejando de usar el fiat. Y la transición de fiat a dinero digital, entonces la gente se está preguntando, bueno, estas wallets que está creando cada país, en este caso Nequi, Aviplata, Breve, aquí en Colombia, como en cada país existen, todavía siguen teniendo control y me están perjudicando a mí porque están sabiendo si yo muevo, si yo retiro, si yo coso. Entonces todo eso genera costos, generan costos. ¿Y realmente el dinero se está usando de manera óptima en los gobiernos? Eso es lo que la gente se pregunta. En cambio, en el mercado cripto, a pesar de que hoy sabemos que hay 1.1 billón de billones de criptomonedas en Bitcoin que tiene Satoshi Nakamoto, ahí podríamos decir que es centralizado porque sabemos que esa wallet existe y sabríamos cuándo el dinero sale, pues realmente esa incertidumbre de saber quién está detrás, si es Back, si es otra persona, pues realmente no permite como tal decir es que él tiene el control, sino que realmente todos somos el control de todo. Porque si Ujú. mañana dejamos de verificar cuentas, de hacer transacciones, pues el mismo sistema de Bitcoin lo va a sentir. Entonces, Exactamente. te soy sincero. Estamos con la llave del banco todos al usar Bitcoin. Es que el hecho de que tú tengas Bitcoin en una wallet, tienes una llave parte importante de acceder a ese sistema y de poder tener control dentro del sistema hasta cierto punto. Entonces, eso es lo importante. Aquí todo el mundo tiene la llave del banco, mientras que un banco central solo lo tiene una persona. Así es. Y te hago una última pregunta ya para ir cerrando en un minuto, porque es algo que lo hemos venido, te lo he dicho ya varias veces, lo hemos conversado varias veces, pero de nuevo, es posible que en un día futuro te topes con alguien en la esquina y esté transando con bitcoins, que vayas a comprar algo y, o sea, es posible que así como antes el plástico era imposible y el billete era lo único que funcionaba, y antes el cacao y antes la sal, Sí, claro. pronto sea el bitcoin o criptomonedas. Te soy sincero, eso ya está pasando. Inclusive en Halos sucede todo el tiempo. La gente hoy en día con billeteras que funcionan como Mastercard, Visa o estas casas matrices ya se están anclando con estos sistemas y la gente en la tienda, pagando el pan en la panadería, haciendo alguna compra, pagando algún servicio, está utilizando cripto, pero estos sistemas reciben dinero fiat porque el mercado ya hace parte de este sistema. Entonces ya es una realidad. Hay que Ujú. actualizarnos, hay que crecer en esto y hay que entender que no hay que tenerle miedo a este sistema, sino ser parte de él. Claro. Muy bien, pues Mauricio Castillo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando, y bueno, seguimos aquí educando y aprendiendo. Bueno, como siempre, el amigo de este programa, el amigo de todos ustedes, Mauricio Castillo, educador financiero, CEO de Bit Capital, academia enfocada en finanzas personales y creación de portafolios de inversión y muchas más actividades en todos los temas tecnológicos, de nuevo con ustedes, y en el futuro volverá a estar por acá.